Bueno, buenos días a todos. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor y trabajo en el IAC. Bueno, en primer lugar, la verdad es que me gustaría agradecer al LOC por la magnífica organización del congreso que están haciendo y especialmente la verdad es que nos han dado tantos regalos que yo esta mañana he tenido muchos problemas para cerrar la maleta, pero en fin. También un poco pediros disculpas por mi voz porque misteriosamente después de la cena del Congreso, a la mañana siguiente, pues amanecí un poco perjudicado. En fin. Y bueno, y también quizá agradecer al comité científico por haberme invitado a esta charla y muy especialmente ahora que se cumplen 15 años del descubrimiento de la primera enana marrón, concretamente Teide-1, que se descubrió en el cúmulo de las Pléyades y que fue publicado el 14 de septiembre de 1995, con lo cual podéis ver que durante esta SEA hemos celebrado los 15 años de su descubrimiento, que fue publicado por Rebolo, Zapatero, Osorio y Martín en el Nature. En esta revista, Nature Nature, podéis ver cómo aparece en la portada, quizás ahí no lo podéis ver muy bien, pero yo os lo amplío, cómo aparece Brando Resist, is official. Bueno, todos sabéis cómo este tipo de revistas pues suponen, con la autoridad que tienen y que las caracteriza, pues más o menos oficializan el descubrimiento, ¿no? Y bueno, pues ante todo esto, pues lo único que puedo decir es tanto a Rafa, que he visto que está por aquí por la sala, a María Rosa también, a Eduardo creo que no está entre nosotros, pero simplemente os puedo decir pues que feliz 15 aniversario. En fin, y bueno, pasando ya a lo que sería un poco la charla que voy a daros hoy, aprovechando, digamos, el 15 aniversario, pues mi idea era un poco hacer una introducción bastante general acerca de lo que son las enanas marrones, el concepto de enana marrón y la física de las enanas marrones. Posteriormente pasaré un poco a comentar cuáles fueron los primeros descubrimientos en el campo a raíz del descubrimiento de la primera enana marrón. Posteriormente contaré algunos de los resultados más relevantes y más recientes que se han producido en el campo y asimismo pues comentaré un poco mi opinión acerca de cuáles son las perspectivas de futuro dentro del campo. Por último, pues más que unas conclusiones, pues comentaré un poco un resumen acerca de mi charla. Bueno, por enanas marrones entendemos como objetos que son incapaces de quemar hidrógeno en su interior. Esto para una composición solar equivale a aproximadamente unas 75 masas de Júpiter. La frontera entre las enanas marrones y las estrellas está bastante bien definida, sin embargo la frontera entre las enanas marrones y los planetas no está tan clara. De hecho, el concepto clásico de planeta, y que es el que aparece en los diccionarios si lo buscamos, es de un objeto que orbita una estrella y que es visible por la luz que refleja. En realidad todos sabemos que los planetas también emiten luz y ayer, por ejemplo, pudimos ver bastantes ejemplos de la detección de emisión directa por el método de tránsito, ¿no? Con estos recientes descubrimientos, pues diversos autores han intentado redefinir lo que es el concepto de planeta y así, mientras algunos de ellos intentan definir el concepto de planeta a partir de sus propiedades intrínsecas y, por ejemplo, hay algunos autores que definen planeta como los objetos que son incapaces de quemar deuterio en su interior, lo cual para una composición solar es aproximadamente unas 13 masas de Júpiter. Bueno, espero acordarme de darle. Para otros autores intentan definir el concepto de planeta a partir de su proceso de formación. Entonces definen los planetas como objetos que orbitan alrededor de estrellas y que se forman en discos protoplanetarios. Hace aproximadamente unos 8 años, en un congreso de la IU se reunió un grupo de trabajo y terminaron con una definición de trabajo que no es oficial, pero digamos, como tal es una definición de trabajo, que básicamente es la que pongo aquí, y bueno, resumiendo es un poco, básicamente decía que los objetos con masas por debajo de la cama del deuterio y que orbitan estrellas son planetas, los objetos subestelares con masas por encima de la cama del deuterio son enanas marrones, y los objetos que flotan libremente y que están por debajo del deuterio, pues que no son planetas, pero que son subenanas marrones o cualquier otro nombre que se les quiera dar, ¿no? En este aspecto, a lo largo de mi charla, pues hablaré indistintamente para este tipo de objetos como objetos de masa planetaria, planetas aislados, en general, o incluso compañeros de masa planetaria. Lo que más me gusta de esta declaración en realidad es la frase que aparece aquí, ¿no? Que comentan, bueno, esta declaración es un compromiso y como tal no satisface a nadie, lo cual, bueno, da a entender que debe haber bastante debate dentro de este grupo de trabajo.
Sin embargo, bueno, terminaron con una frase bastante esperanzadora en el sentido de, bueno, pues realmente podemos esperar que esta definición pues evolucionará con el tiempo pues según nuestro conocimiento evolucione. Entonces, pues pasando ya un poco más bien a lo que es un poco qué es lo que sabemos o qué es lo que creemos saber, lo que nos dicen los modelos de qué son las enanas marrones, respecto a sus propiedades físicas, pues los modelos dicen que el interior de estos objetos son plasmas de hidrógeno y helio que están casi totalmente ionizados. Y además, o sea, están formados también por un gas de electrones que es parcialmente degenerado. Por supuesto, como todas las estrellas de baja masa, son objetos totalmente convectivos. Y si nos vamos a este diagrama de luminosidad frente a temperatura efectiva, en el que aparecen representadas diversas trazas de las estrellas y también de las enanas marrones, podemos ver cómo las enanas marrones se sitúan en luminosidades que están varios órdenes de magnitud por debajo de la luminosidad solar y temperaturas efectivas menores de unos 3000 Kelvin. Pues bien, estas atmósferas son atmósferas muy frías, en las que tiene lugar todo tipo de condensación de granos de diversos elementos. Pero quizá lo que me gustaría destacar es que una de las propiedades fundamentales de las enanas marrones es que, al no quemar hidrógeno como las estrellas, no alcanzan una especie de secuencia principal, y entonces sus propiedades físicas evolucionan con el tiempo. Así podemos ver que las enanas marrones cada vez se van haciendo más débiles y más frías con el paso del tiempo. Esto es lo que hace que, por ejemplo, para una determinada temperatura no podamos definir unívocamente una masa, sino que necesitamos conocer algunos otros parámetros, como por ejemplo la edad o la gravedad. Respecto a los radios de los objetos subestelares, los modelos predicen que estos objetos tienen un radio aproximadamente un radio de Júpiter. Y en este diagrama de radio frente a masa podemos ver cómo para las estrellas el radio cada vez es menor a medida que nos desplazamos hacia masas menores, de hecho decrece linealmente. Cuando alcanzamos la frontera subestelar y estos objetos degeneran, la dependencia con la masa es una dependencia muy pequeña, prácticamente va creciendo poquito a poco a medida que nos vamos a masas más pequeñas. Y cuando nos encontramos con un plasma degenerado y empiezan a ser importantes la presión de Coulomb, lo que ocurre es que el radio permanece constante, hasta pues, tamaños como los de Júpiter. Esto es lo que hace que desde casi, digamos, masas de una masa de Júpiter hasta unas 75 masas de Júpiter, el radio sea prácticamente constante. Lo que aparece aquí representado, donde vemos, digamos, el tamaño de una estrella de tipo solar, una estrella roja, una enana marrón joven, que estaría todavía, por tanto, en contracción, y una enana marrón vieja que podemos ver que tiene un tamaño similar al de Júpiter. Pues bien, los estudios de enanos marrones han dado lugar a la definición de dos nuevas clases espectrales, que serían las clases espectral de tipo L y T. La clase espectral de tipo L ocurre, digamos, más o menos a temperaturas entre unos 2200 y 1500 Kelvin, la clase T entre 1500 y unos 600 Kelvin. La clase L se caracteriza fundamentalmente porque en sus atmósferas se produce la condensación de granos de polvo. Y esto es lo que determina, por ejemplo, en estos espectros ópticos que vemos aquí, cómo las absorciones muy características de bandas de óxido de titanio y de óxido de vanadio que aparecen en las estrellas M desaparecen en estos objetos de tipo L. A su vez también podemos ver cómo las líneas alcalinas se van haciendo cada vez más fuertes y aparecen algunas bandas de hidruros metálicos como el hidruro de cromo o de hierro que se van haciendo cada vez más intensas a medida que nos vamos al tipo espectral más tardío. En los objetos de tipo T lo que se produce es que el polvo se deposita por debajo de la fotosfera y eso hace que los alcalinos y los hidruros desaparezcan, y en el infrarrojo, cuyos espectros muestro aquí en la figura, podemos ver cómo las bandas de agua se van haciendo cada vez más intensas y aparecen también bandas de óxido de metano, que son las que hacen características a este tipo de objetos. Respecto a los modelos de formación, existen dos grandes grupos de modelos de formación que intentan explicar la formación de las enanas marrones y los objetos subestelares en general. Unos de ellos tratarían de explicar la formación de estos objetos a partir de modelos de formación estelar y otros a partir de modelos de formación planetaria. Entre los primeros, cabría destacar modelos que intentan extender la formación estelar, que tratan de explicar la formación de estos objetos como una extensión hacia masas más pequeñas de lo que sería la formación estelar, por ejemplo, como los de fragmentación turbulenta, u otros modelos que, por ejemplo, tratan de explicarlo como la fragmentación, fotoionización o la eyección de núcleos protoestelares. En este caso, por tanto, las enanas marrones se tratarían como de objetos que iban para estrella, pero se quedaron a medio camino. Por otra parte, los modelos que tratan de explicar la formación de estos objetos de manera similar a la formación planetaria, pues te dirían entre los que los explican por la fragmentación de discos
que posteriormente luego pueden ser eyectados, o los que intentan explicar la formación de estos objetos por acreción, que es un poco el modelo de referencia para la formación de objetos en nuestro sistema solar. Pues bien, como comenté un poco anteriormente, la primera enana marrón se descubrió en 1995 y Asteroide 1 en el cúmulo de las Pléyades, pero ya anteriormente estos objetos habían sido predichos de unas décadas pasadas y se habían presentado también numerosos candidatos que no se habían podido confirmar. Pues bien, ese mismo año también se encontró la segunda enana marrón, Gliese 29, prácticamente un par de meses después, y que se trataba de un compañero de tipo T alrededor de una estrella de la vecindad solar. Además, este objeto es particularmente interesante porque sus propiedades ya eran intermedias entre lo que conocíamos de las estrellas y las propiedades de los planetas de nuestro sistema solar. Después, digamos, de estos primeros descubrimientos, pues se sucedieron numerosos descubrimientos, fundamentalmente de enanas de tipo L. En este aspecto he de comentar que no todas las enanas de tipo L son enanas marrones, porque digamos que ahí conviven estrellas de baja masa y enanas marrones. De hecho, el primer objeto de tipo L es GD 165b. Aún no sabemos si es realmente una enana marrón o una estrella de baja masa. Kelu 1 fue la primera enana marrón de tipo L que aparece aquí en la figura, que se descubrió en el campo. Posteriormente, después hubo numerosas búsquedas tanto por parte de Denis como de Thomas que encontraron numerosos de estos objetos. No es sino hasta 1998 en el que se descubre Rocco 25, que es la primera enana marrón L que se encontró en un cúmulo joven, por tanto el primer objeto de tipo L joven. Y ese mismo año también se encontró Gliese 196-3b, que aparece aquí en la figura, que es la primera compañera de tipo L joven alrededor de una estrella, ¿no? Y que, bueno, María Rosa ha hablado, dio una charla hablando explícitamente de este objeto, ¿no? Posteriormente también, Lucas y Roche en el 2000 y Zapatero Osorio y colaboradores en el 2000 encontraron objetos de tipo L en regiones de formación de menos de 10 millones de años, concretamente en la nebulosa de Orión y en el trapecio, y estos objetos, de acuerdo a los modelos, tienen masas estimadas en torno por debajo de la quema del deuterio. Por tanto, constituían lo que era el descubrimiento de los primeros objetos de masa planetaria aislado, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, una representación de algunos de estos objetos de masa planetaria que se encontraron en el cúmulo de Silmarionis. También en el 2004 habría que destacar el descubrimiento de otro objeto de tipo L, Stumas 1207b, que en realidad se encontró como compañero, aquí veis el dibujo, de una enana marrón, y este objeto en realidad constituye lo que es la primera detección por imagen directa de un planeta o de un compañero de masa planetaria. La separación angular entre estos dos objetos es de unas 55 unidades astronómicas. También me gustaría destacar lo que es el descubrimiento de los primeros objetos de tipo L de baja metalicidad, que aquí aparecen representados su espectro en negro, y lo podéis ver en comparación en rojo con otros objetos de tipo L de metalicidad solar. Pero bien, podéis ver que las características de su distribución espectral son bastante diferentes. Por supuesto, con todo este gran número de objetos, pues llegaron las primeras clasificaciones espectrales por parte de Kirkpatrick y colaboradores y Martín y colaboradores en 1999. También, después del descubrimiento de Gliese 29b, se realizaron numerosas búsquedas de objetos de tipo T. Caben destacar, por ejemplo, la búsqueda de Thomas y de Sloan. Aquí particularmente podemos ver uno de los objetos más fríos, Gliese 570d, que era una de las enanas marrones T más frías conocidas hasta entonces y que está, veis aquí en esta representación artística, situada alrededor de un sistema triple. Esto fue encontrado por Burgasser y colaboradores en el 2000. En el 2002 se encuentra también el primer objeto de tipo T en un cúmulo joven, concretamente en el cúmulo de Silmarionis, como podéis ver aquí, por Zapatero, Osorio y colaboradores en el 2002. Y al ser un cúmulo joven, la masa estimada de estos objetos es en torno a unas 5 masas de Júpiter. Y hasta la fecha pues, se trata de unos de los objetos menos masivos conocidos de manera aislada fuera de nuestro sistema solar. Querría destacar también el descubrimiento de objetos de temperatura entre unos 500 y 600 Kelvin, que serían objetos de tipo espectral T muy tardío, y en el que aparecéis aquí, muestro algunos de los espectros en infrarrojo cercanos de este tipo de objetos. Pero bien, con toda esta gran cantidad, digamos, de descubrimientos, pues llegaron a cabo los primeros estudios de la función inicial de masas. Las primeras funciones de masa se estimaron en cúmulos, concretamente en el cúmulo de las Pléyades,
Aquí aparece, digamos, el trabajo representado de Bouvier y colaboradores, donde podéis ver estos 3 bines corresponderían a los bines de masa subestelar. Pero también me gustaría destacar que, aunque muchos consideran que esta fue la primera determinación de función de masas, anteriormente también había una determinación por Zapatero, Osorio y colaboradores en 1997. Y podéis pensar que aquí puede haber algún tipo de favoritismo, pero creedme que no, porque yo soy coautor de este artículo, pero no de este. Entonces, simplemente el único detalle es que en este artículo pues, les olvidó poner una gráfica, que normalmente pues, es lo que suele ayudar mucho a los investigadores para fijarse en los artículos, ¿no? En fin, posteriormente se llevaron a cabo numerosos estudios en regiones de formación estelar joven, como IC348, la nebulosa Orión o Sigma Orionis, y se llevaron a cabo también las primeras determinaciones de la función de masas en el campo. Aquí, de hecho, tenéis una compilación de lo que son, digamos, realizada por CROPA, de todas las funciones de masa que se habían conocido hasta la fecha de la publicación, que se habían publicado. Y lo que podemos decir, digamos, de todos estos estudios es que lo que hemos aprendido es que las enanas marrones son muy numerosas, pero a pesar de ello, pues su contribución en masa no es muy grande, siempre en menor del 10%, y se estima pues, que está en torno a un 2 o un 5% en la masa de los... bueno, pues después de, digamos, de esta serie de descubrimientos que tuvieron lugar fundamentalmente en los primeros 10 años, en la primera década del campo de las enanas marrones después de su descubrimiento, pues se han venido realizando recientemente, digamos, avances bastante significativos. Y más que daros una lista de todos los avances que se han realizado hasta la fecha, pues voy a intentar un poco destacar o desarrollar un poco lo que yo creo que, en mi opinión, ha sido lo más destacado que ha ocurrido recientemente en el campo. Particularmente, a mí me parece muy interesante, digamos que después de los primeros descubrimientos hemos sido capaces de medir las propiedades físicas de este tipo de objetos. Particularmente, se han podido llevar a cabo las primeras medidas de paralaje, con lo cual se han podido determinar luminosidades y correcciones volumétricas en Ls y Ts. También en 2004, Zapatero, Osorio y colaboradores pudieron medir las primeras masas dinámicas de enanas marrones binarias en este objeto, GJ569b, y podéis ver la solución astrométrica que encontraron. Y aunque no es por enmendar la plana a Nature, pero en mi modesta opinión creo que es en esta fecha, en el 2004, donde podemos decir que oficialmente las enanas marrones existen, por lo menos para todos aquellos que creéis que las leyes de Kepler se pueden aplicar fuera de nuestro sistema solar. En fin. También, digamos, en el 2006, en Estados Unidos y colaboradores encontraron la primera enana marrón eclipsante en la nebulosa Orión, y esto nos ha permitido calcular las temperaturas efectivas radio y masas de enanas marrones muy jóvenes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenéis una representación artística y la curva del eclipse de la primaria y de la secundaria. También me gustaría destacar el descubrimiento de Corot ESO 3b, que es el descubrimiento de un tránsito de una enana marrón por el satélite Corot, y que, aunque en el paper del descubrimiento de Lewis y colaboradores de 2008 no se destacó mucho, en realidad presentaban la primera medida de un radio de una enana marrón evolucionada. De hecho, podéis ver el mismo gráfico que mostré antes con los modelos. Aquí están indicados todos los planetas por tránsito que se conocían hasta la fecha de publicación, y podéis ver ahí como Corot ESO 3b, con una masa estimada de unas 20 masas de Júpiter, pues tiene, como predicen los modelos, un tamaño de aproximadamente un radio de Júpiter. Posteriormente se han llevado a cabo numerosas medidas digamos, un cierto número de medidas de masas dinámicas de enanas marrones. De hecho, aquí en la tabla os resumo un poco, pues, como una decena de objetos que son los que se conocen hasta la actualidad, y podéis ver aquí, digamos, la representación de las diversas soluciones astrométricas que se conocen hasta la fecha. Pues bien, de estos estudios lo que hemos aprendido hasta la fecha un poco es que la separación entre las enanas marrones y las estrellas pues tiene lugar en torno a tipos espectrales M6 o en la transición hasta la transición LT, dependiendo de la edad. Y otra cosa que hemos aprendido es que, aunque los modelos parece que funcionan más o menos razonablemente bien, pues sí predicen, subestiman, digamos, la luminosidad respecto a los objetos subestelares, a menos que la mayoría de los objetos de los que hemos encontrado masa dinámica sean jóvenes. En este sentido, la determinación de edad es un parámetro crítico para poder comparar adecuadamente con los modelos. Y en ese sentido, pues la verdad creo que en un futuro es necesario que en este campo contemos con la colaboración de otros campos, como por ejemplo la asterosismología.
Y por si hay algún asterosismólogo en la sala y está interesado en este tipo de cosas, pues comentarle que hay un sistema que es bastante interesante, HD 130948, que tiene una primaria de tipo solar, una G0, y que pues, tiene como compañeros dos enanas marrones binarias. Y creo que una determinación precisa de la edad de este sistema pues, sería fundamental para nosotros. Por último, aquí quería mostraros también una gráfica del último descubrimiento de Corot, Skoroth 15b. Se trata de una enana marrón también transitando de unas 60 masas de Júpiter, y aunque no está publicado, pues ya ha sido presentado en notas de prensa y en diversos congresos. Y como podéis ver, sigue prediciendo, la predicción de los modelos sigue siendo adecuado y su tamaño es aproximadamente el de un radio Júpiter, lo cual es sorprendente, digamos, de que los modelos, pues a mí por lo menos una cosa que me impresionaba mucho es que objetos desde una masa de Júpiter hasta 75 masas de Júpiter tuvieran el mismo tamaño, pues es una cosa que parece que hemos podido medir. Y os muestro también quizás aquí una de las últimas determinaciones de la órbita de GJ569b por Femení y colaboradores, aunque podéis ver que aparecen datos de diversos autores que han ido siguiendo. Podéis comprobar cómo desde agosto del 99 hasta junio del 2009 pues hemos podido completar ya varias órbitas de este sistema, lo cual nos ha permitido, digamos, determinar las masas, masas muy precisas de este tipo de sistemas. Por último, también quería destacar uno de los resultados también que me parece muy interesante en el campo de las enanas marrones de los planetas aislados, ha sido el descubrimiento de discos alrededor de este tipo de objetos. Las primeras evidencias de la presencia de discos pues, se observaron fundamentalmente mediante observaciones de líneas de H-alfa muy intensas, incluso líneas de H-alfa resueltas, pero posteriormente se han podido incluso detectar excesos en todo el rango desde el infrarrojo cercano hasta incluso milimétricos. Aquí muestro, por ejemplo, la distribución espectral de energía de CFHT BD Tau 4, en la que podéis ver que los puntos son las observaciones. Podéis ver también en esta línea, digamos, fuerte, podéis ver representado lo que sería lo esperado para la atmósfera de la enana marrón, la emisión fotosférica, y podéis ver, digamos, cómo hay una evidencia bastante clara de excesos que se pueden explicar pues, ajustando diversos modelos, digamos, de disco. También comentar que en APA y colaboradores en el 2005 encontraron también las primeras evidencias de la formación, al menos de los primeros estadios de formación de planetesimales en enanas marrones muy jóvenes, ¿no? Y aquí en esta figura, por ejemplo, muestro algunos de los espectros que habían tomado en torno a 10 micras en comparación con silicatos amorfo y con silicato cristalino. Pues bien, lo que ellos encontraron es que muchos de estos objetos presentaban un doble pico característico de la presencia de silicatos cristalinos, que se suele interpretar como uno de los primeros pasos en la agregación y deposición en el centro de los discos protoplanetarios. Posteriormente también ha sido muy importante la contribución de Spitzer, que nos ha permitido determinar la fracción de objetos con disco tanto en enanas marrones, incluso en algún cúmulo como Silmariones de objetos de masa planetaria, y esto nos ha podido permitir comparar con la frecuencia de discos en estrellas de baja masa. Aquí aparece una lista de una serie de regiones de formación, desde el Toro hasta el TW Libra, en la que podéis ver en naranja las fracciones de discos en enanas marrones y en amarillo las de las estrellas de baja masa. Pues bien, lo que hemos aprendido de estos estudios es que la fracción de discos es similar, de los objetos subestelares, es similar a las de estrellas de baja masa. Por tanto, aquellos mecanismos con los que esperamos que se forman los discos en las estrellas, pues probablemente sean aplicables también a los objetos subestelares. Respecto a los estudios de objetos de masa planetaria, pues se han continuado, digamos, buscando en diversas regiones, y hasta la fecha pues conocemos pues toda esta lista de candidatos y objetos confirmados y miembros confirmados de diversas regiones de formación, desde Silmariones, donde se conocen una veintena de objetos de tipo L, 2 de tipo T, uno de los cuales tiene espectro, por ejemplo, Solis 70, el que he mencionado anteriormente. En el trapecio se conocen una quincena de objetos de tipo L, 10 con espectro y 6 confirmados como miembros. También en Upper Scorpio conocemos una cantidad suficiente de ellos, hay de hecho 9 candidatos de tipo L. Y luego, digamos, han encontrado de manera un poco más aislada 2 miembros de tipo L de Camaleón, uno de Toro. Incluso en IC348 hay otro candidato de tipo T. Sería, digamos, junto con los de Silmarionis, pues los objetos menos masivos que conocemos en cúmulos.
En resumen, digamos, con el estudio de todo este número de objetos que hemos encontrado, pongo, por ejemplo, aquí una representación de lo que sería el espectro de masa, que es algo similar a la función de masa en función de la masa. Y aquí podéis ver cómo el espectro de masas crece desde estrellas de baja masa, pasando por las enanas marrones, hasta los objetos de masa planetaria, hasta unas 6 masas de Júpiter. Sin embargo, este último bin, que correspondería, digamos, a los objetos de tipo T, en los que, como veis, tenemos muy pocos candidatos, si tenemos en cuenta un poco los errores bosonianos y también la posibilidad de que alguno de estos objetos sea contaminante, pues no sabemos muy bien en qué rango se va a mover el espectro de masa, pero todo parece indicar que o bien la función de masa el espectro de masa puede sufrir una caída suave o puede ser incluso una caída bastante brusca. Por supuesto, esto es una cosa que tenemos que investigar en un futuro próximo. Por último, también querría destacar también como uno de los resultados más recientes del campo los progresos que se han hecho en la detección por imagen directa de los objetos de masa planetaria, pero como compañeros. De hecho, aquí os muestro una serie de figuras de los objetos compañeros de estrellas y de enanas marrones que se conocen como unas masas por debajo de unos 15 masas de Júpiter. El primero de ellos, ya hablé de ellos, es TUMAC 07. Quizá destacar también pues, la presencia de Fomalhaut-Beck, en el que, por ejemplo, el planeta se ha encontrado en un radio interior de un anillo de polvo, o, por ejemplo, HR8799, en el que se han detectado tres planetas y que, por tanto, constituye la primera detección por imagen directa de un sistema planetario. Recientemente también se ha confirmado Beta Pictoris b, precisamente este año, y se trata de un planeta que se encuentra a 8 unidades astronómicas y que es el que conocemos por imagen directa más cercano. En este sentido de comentaros que, como podéis ver, la mayoría de ellos pues, han detectado a grandes separaciones por una cuestión lógica, que es el único, digamos, las separaciones a las que nos podemos resolver. Sí me gustaría comentar, yo supongo que la mayoría a lo mejor habéis visto la charla de ayer de Mercedes, donde habéis visto los impresionantes resultados que se han encontrado de caracterización de atmósferas de planetas extrasolares, pero no debemos de olvidar, y creo que sobre todo no deben de olvidar los teóricos, que es la imagen directa la que hasta ahora puede permitir presentar, digamos, incluso espectros. Para la mayoría de estos objetos, como podemos ver, conocemos el espectro y algunos con la calidad suficiente como para hacer estudios de sus propiedades físicas. Además, las temperaturas de estos objetos son temperaturas muy similares, son objetos la mayoría de tipo L, se parecen mucho a las enanas marrones que hemos encontrado y estrellas de baja masa que hemos encontrado en el campo, y además tienen temperaturas muy similares a las que los planetas jovianos calientes que se han encontrado por tránsito, con lo cual creo que son una buena piedra de toque para los modelos teóricos, simplemente, digamos, sin tener en cuenta lo que sería la radiación de la estrella central. Bueno, respecto a cuáles son las perspectivas de futuro, en mi opinión, para los próximos años en el campo, pues creo que, en mi modesta opinión, creo que pasan fundamentalmente, yo creo que por las observaciones en infrarrojo medio. Y el motivo fundamental por el que creo en esto lo muestro un poco en estas dos gráficas. Aquí podéis ver, por ejemplo, cuál es la magnitud absoluta de estos objetos, la magnitud absoluta de objetos desde unas 40 a unas 2-3 masas de Júpiter, por tanto, enanas marrones y planetas, y podéis ver cómo evolucionan desde unos 100 años, que sería la línea amarilla, hasta unos 5.000 millones de años, que sería la línea roja. Pues bien, podéis ver cómo a medida que nos vamos a masas más pequeñas y a edades más mayores, estos objetos son cada vez más débiles, como parece lógico. Sin embargo, si vamos un poco a la gráfica de la derecha, donde aparece la representación de la magnitud absoluta en banda n, que es aproximadamente 10 micras, podemos ver también cómo esta tendencia es igual, a medida que vamos a masas más pequeñas y a edades mayores, los objetos son más débiles, pero podéis ver, digamos, que esta dependencia es mucho más suave. Esto lo que implica un poco es que cuando nos vayamos a estudiar objetos menos masivos y objetos cada vez más viejos, donde vamos a ser más sensibles en este tipo de búsqueda va a ser en el infrarrojo medio. Particularmente puesto en esta gráfica, en la que pongo de otra manera, podéis ver cuál es el flujo en banda n de estos objetos frente a la edad. Y aquí tenéis, digamos, diversas trazas evolutivas de objetos desde 3 hasta 40 masas de Júpiter. También tenéis sobreimpreso, digamos, la temperatura efectiva que esperamos para este tipo de objetos. Pues bien, en este gráfico lo que he puesto, aquí con línea roja, serían los límites de sensibilidad que esperamos para CanariCam, que es este instrumento que se va a poner dentro de la semana que viene en GTC y del cual tenéis aquí una figura.
Pues bien, si ponemos estos límites de sensibilidad de lo que podría detectar CanariCam, unos 2 y unos 6 parsecs, podemos ver cómo CanariCam va a poder detectar este tipo de objetos entre unas 300 y unas 600 Kelvin, que son es un rango de temperaturas que no se ha explorado hasta ahora fuera de nuestro sistema solar. Pues bien, CanariCam podría detectar este tipo de objetos en la vecindad solar. Y no solo eso, sino cuando entre en funcionamiento MIRI, que es el instrumento de infrarrojo medio del JWST, pues este instrumento nos permitirá detectar este tipo de objetos, y aquí pongo la sensibilidad de MIRI hasta unos 50 parsecs, lo cual quiere decir que este tipo de objetos de entre 300 y 600 Kelvin podrán ser investigados en detalle con este instrumento. Además, tanto un instrumento como otro tienen una capacidad de resolución muy buena, en torno a 0.2 segundos de arco, y además ambos instrumentos también tienen capacidades cronográficas, lo que nos permitirá hacer, digamos, imágenes de muy alto contraste. Y esto será fundamental para encontrar este tipo de objetos como compañeros de otras estrellas o objetos o incluso enanas marrones de la vecindad. Por último, también creo que uno de los aspectos importantes del campo de las enanas marrones es que este tipo de objetos creo que van a ser muy interesantes para las búsquedas de planetas de tipo terrestre en el futuro cercano. Y el motivo especialmente, digamos, en las búsquedas tanto de velocidad radial como búsquedas de tránsitos. Concretamente, por ejemplo, en las búsquedas de velocidad radial, aquí pongo esta figura de lo que sería, digamos, la amplitud que esperaríamos para un objeto de la masa 1, 3 y 10 veces la masa de la Tierra, situado alrededor de una primaria, digamos, de una estrella de baja masa o de una enana marrón. Pues bien, de este gráfico lo que podemos ver es que con las precisiones, por ejemplo, que se pueden lograr actualmente, como de 1 metro por segundo, pues bien, podéis ver que a una detección más o menos de unos 3 sigma, o sea, unos 3 metros por segundo, podemos detectar este tipo de objetos entre 1 y 3 veces la masa de Tierra en objetos en estrellas de baja masa y en enanas marrones. Pues bien, en este sentido, digamos, como estos objetos emiten la mayor parte de su luz en el infrarrojo cercano, es necesario, digamos, para llevar a cabo este tipo de búsquedas, irnos hacia el infrarrojo cercano. En este sentido, hay en España 2 proyectos que están intentando llevar a cabo este tipo de investigaciones. Uno de ellos sería Cármenes, en el 3,5 metros de Calar Alto, y que se trata de un espectrógrafo de alta resolución, tanto en el infrarrojo cercano como en el óptico. Por otro lado, también hay otro proyecto que es NIRINS, en GTC, que es un espectrógrafo en el infrarrojo cercano, también de media resolución, pero también de alta resolución, y que tienen, digamos, como uno de sus objetivos fundamentales la detección de objetos de tipo terrestre en torno a estrellas de baja masa y enanas marrones. Por último, un poco para concluir con mi resumen, un poco de todo lo que os he contado, pues simplemente comentaros pues, que desde el descubrimiento de las primeras enanas marrones, TD1 y Gliese 9 en 1995, pues han encontrado cientos de enanas marrones. Yo diría que incluso casi pueden llegar a la 1000, pero es difícil de contabilizar porque, como os comenté, pues algunos de los objetos de tipo L pues no sabemos si son enanas marrones estrellas. Y se han encontrado pues, varias decenas, digamos, de objetos de masa planetaria. En resumen, todas estas investigaciones lo que nos han permitido un poco conocer es que las enanas marrones son muy numerosas, posiblemente tan numerosas como las estrellas de baja masa, y al menos lo que conocemos de los objetos de masa planetaria hasta 6 masas de Júpiter es que pueden ser como el 30% de las enanas marrones. Y por debajo de estas masas, pues todavía es una cosa que tenemos que investigar. También la verdad es que me gustaría destacar un poco que cómo en estos últimos años hemos sido capaces de medir directamente las propiedades físicas de estos objetos, digamos, luminosidades, radios, masas dinámicas, con lo cual creo que, honestamente, creo que hoy en día podemos decir que podemos hablar efectivamente de una física subestelar o de una astrofísica subestelar, igual que hablamos de física estelar o física solar. Respecto al futuro próximo, pues creo que estamos en condiciones de poder detectar en un futuro próximo algunos de los objetos subestelares más fríos, con temperaturas que hasta ahora pues solo hemos podido explorar dentro de nuestro sistema solar. Y también pues os diría que estuvierais bastante atentos a los desarrollos del campo de las enanas marrones, porque posiblemente, quizás, es posible que el primer planeta de tipo terrestre que encontremos, lo encontremos alrededor de una enana marrón. Muchas gracias.
¿Preguntas? Bueno, primero felicitarte por la charla, que creo que ha estado muy clara. Has hablado muy brevemente de los mecanismos de formación de estos objetos. Quería saber cuál es tu... Bueno, has dicho que hay varios. Quería saber cuál es tu opinión eh, sobre ese aspecto. ¿Cuál favoreces o si se puede favorecer ahora mismo uno o todavía no? O no hay nada claro. Gracias. Vale, la verdad es que creo que todavía no me atrevería a definirme por ninguno de ellos, aunque creo que es posible que varios mecanismos se den lugar a la vez, ¿no? Lo que sí que parece que, de las observaciones que hemos venido indicando, parece ser que las enanas marrones y las estrellas de baja masa se parecen bastante, con lo cual es muy probable, o sea, que el mecanismo de formación de ambos objetos sea similar. En este sentido, es posible que incluso a los objetos, digamos, las enanas marrones más masivas se formen de manera similar a las estrellas de baja masa, mientras que, por ejemplo, a lo mejor los objetos menos masivos, de unas pocas veces de la masa de Júpiter, se puedan formar por otro tipo de mecanismos. En ese sentido, particularmente, no sé si tengo por aquí a lo mejor... perdón, estoy proyectando aquí. A ver si puedo proyectarlo. Particularmente, por ejemplo, a mí un modelo que me gusta bastante es el modelo de Stamatelo y Whitworth de 2009, que básicamente se basa en explicar la formación de este tipo de objetos por medio de la fragmentación de discos a grandes separaciones, unas 100, 200 unidades astronómicas, y posteriormente, digamos, este tipo de objetos por evolución dinámica acaban siendo, digamos, desligados gravitatoriamente de su objeto principal. Pues podéis ver aquí lo que es el espectro de masa que producen para este tipo de objetos, que básicamente, digamos, desde las estrellas de baja masa va creciendo en el rango de las enanas marrones y luego cae bruscamente por debajo de una determinada masa. En ese sentido, parece ser que por lo menos este tipo, digamos, de predicciones coinciden con lo que estamos viendo actualmente en cúmulos, pero todavía es bastante preliminar, digamos, para decir que es el único mecanismo o es el mecanismo que explicaría la mayoría de ellos. Posiblemente, digamos, para explicar objetos, en mi opinión, quizás lo que se produzca es la formación por varios mecanismos y quizás desde las estrellas de tipo solar hasta las estrellas de baja masa se puedan producir fundamentalmente por fragmentación turbulenta, como por ejemplo son los modelos que aparecen aquí abajo, ¿no? En el que podéis ver cómo predicen pues una formación bastante similar un poco digamos, a lo predicho por la función de Salpeter o de Miller-Scalo, y en un determinado punto en el rango subestelar pues cae bastante. Entonces es posible a lo mejor que una mezcla, digamos, de estos modelos pues o coincida, digamos, con las observaciones que encontramos actualmente. Pero por supuesto, no podemos descartar que algunas enanas marrones, por ejemplo, sean eyectadas, y en este sentido pues es interesante estudiar o buscar enanas marrones jóvenes fuera de regiones de formación o de cúmulos. Y también tampoco podemos descartar, por ejemplo, que las estrellas muy masivas centrales pues tengan una influencia fundamental a la hora de fotoionizar o interaccionar, digamos, con los núcleos de formación protoestelar, ¿no? Pero en mi opinión quizás no sean los mecanismos mayoritarios, pero no podemos descartar que se den también. Víctor, has puesto ahí entre uno quizás de los test para los mecanismos de los diferentes mecanismos de formación de subestelares, la función inicial de masa. ¿Hay suficiente muestra y suficientemente completa para definir una función inicial de masa, determinar empíricamente una función inicial de masa con los datos que se tiene actualmente? Vale. Bueno, dos cuestiones. Respecto a la cantidad de objetos, yo creo que en el rango de las enanas marrones en diversos cúmulos, creo que ahora sí que hay suficiente número, digamos, para hacer una estimación razonable, ¿no? En el sentido de que hay algunos cúmulos en los que tenemos centenares de enanas marrones, entonces ahí digamos que el número es suficiente. Creo que el mayor límite para la determinación de la función de masas, como has dicho, creo que es empírica. Realmente las funciones de masas que determinamos actualmente están basadas, la masa la derivamos
basándonos en modelos teóricos. Y yo creo que ese es el límite fundamental. O sea, todos los espectros de masa, funciones de masa que ponemos están basados en modelos. Son modelos, la única forma que tenemos, digamos, de probarlos empíricamente es a través de medidas de masa dinámica. Y, por ejemplo, en cúmulos jóvenes hasta ahora solo conocemos una enana marrón binaria eclipsante. En ese sentido, yo creo que quizás lo fundamental, casi más que, digamos, un poco ahora la cantidad de objetos que puedan, o enanas marrones que haga falta de determinar, creo que lo fundamental es probar que los modelos a edades jóvenes funcionan adecuadamente. Y luego, respecto a las masas, digamos, más pequeñas, a los objetos de masa planetaria, ahí sí creo que el número del que disponemos es todavía muy pequeño, y no solo el número, sino que incluso pues, este tipo de objetos los conocemos solo en unas pocas regiones. O sea, para aquellos que tenemos una cierta, digamos, al menos una veintena de objetos o una quincena de objetos, pues en realidad son 2 o 3 regiones. Y creo que entonces necesitaríamos, desde luego, hacer este tipo de estudios más profundos en otras regiones de formación estelar y, por supuesto, o sea, extenderlo hacia masas más pequeñas. Víctor, entre todos los centenares de enanas marrones que hay descubiertos, ¿hay medidas de rotación y de actividad para ver si la relación rotación-actividad, bueno, actividad-rotación sigue la misma tendencia que en estrellas de últimos tipos? Sí, bueno, de actividad no he contado mucho, pero sí hay numerosas medidas de actividad, aunque digamos no hay parámetros también definidos, yo creo, como en las estrellas, pero bueno, fundamentalmente se utilizan la emisión en H-alfa o incluso en el caso de acreción poder resolver la emisión de H-alfa. También hay estudios, algunos estudios en regiones de formación de periodo de rotación que nos parecen indicar que estos objetos pues, rotan bastante rápidos. Y en principio, digamos, o sea, aunque no estoy muy familiarizado, digamos, con los parámetros de conexión entre rotación y actividad, pero todo parece indicar un poco, digamos, que las tendencias generales de las enanas marrones, que las enanas marrones lo que hacen es seguir la tendencia un poco de las estrellas de baja masa. En ese sentido, incluso también en los estudios, digamos, de cinemática de las enanas marrones más masivas, que es donde se ha hecho fundamentalmente, pues todo parece indicar, digamos, que es también bastante similar a las estrellas de baja masa.